Desde esta orfandad que solo puede decir yo, me dejo encandilar por las imágenes perdidas. Me separé de Barbie. Quiero vivir contigo. La única película que se filmó sobre el tema y está desaparecida, al igual que su director. En el camino, los policías a cargo de dicho traslado violan a las mujeres y torturan a los hombres. Desde esta orfandad. Hola, muy buenas tardes. Lo que estaban viendo ahora son imágenes, escenas de películas de la cineasta argentina Albertina Carri, con quien vamos a conversar ahora, porque justamente Centro Arte Alameda TV está con un foco en esta directora argentina con la que ya conversamos el año pasado. Albertina, qué gusto de verte nuevamente después de varios meses. ¿Cómo estás? Hola Marisol, ¿qué tal? Parecen años, ¿no? Desde mayo del año pasado hasta aquí. Así es. El año pasado, en mayo justamente, Albertina fue invitada por Cinearte Alameda a Chile. Hicimos un foco presencial, como era en nuestra antigua vida, con mucho público que participó activamente en el cine, conversando justamente sobre la recuperación de las imágenes, la memoria, las ausencias, las presencias. Han pasado muchas cosas en Chile, particularmente ya no está el Cinearte Alameda. Hubo un estallido social en Chile que ya va a cumplir este primer año. Nos enfrentamos a un plebiscito el 25 de octubre y además estamos frente a una pandemia global que tanto Chile como Argentina y el resto del mundo está sufriendo. En ese sentido, Albertina, ¿qué ha pasado durante la pandemia con tu visión del cine y con tu visión particular del cuerpo como archivo? ¿Cuál es tu reflexión respecto del cine en general y de tu filmografía en particular? Bueno, por un lado, con respecto a mi filmografía en particular, una de las cosas que me sucedió es que hubo como mucha demanda, como gente preguntándome por qué no filmaba algo durante la pandemia, y una de las cosas que me sucedió y que me suele suceder, que el presente me parece muy avasallante. O sea, si bien yo hice 2 documentales, no me considero documentalista justamente por eso, porque necesito un tiempo de reflexión antes de salir a documentar. En ese sentido, creo que si el presente siempre es un tiempo avasallante, este particularmente nos ha avasallado. Con respecto a mi punto de vista, podría decir, del cine, no ha cambiado mucho. O sea, algo que me impresiona mucho de este momento es la pregunta sobre el cuerpo, ¿no? ¿Qué es un cuerpo? ¿De qué se trata un cuerpo? ¿Qué puede un cuerpo? Que son preguntas que yo me vengo haciendo en mis películas y que ahora tienen una actualidad brutal en este momento donde justamente nuestros cuerpos han quedado encerrados en una pantalla, quedaron encerrados en nuestras casas, pero es un encerrado que nos ha retirado del exterior, de un exterior que nos retira de un cuerpo social, ¿no es cierto? O sea, somos cuerpos singulares en comunidad virtual, como este mismo acto que estamos haciendo, ¿no es cierto? Nos estamos encontrando en esta pantalla del Centro Alameda, que es un lugar que físicamente dejó de existir, pero que sin embargo sigue sosteniendo sus políticas culturales. O sea, la virtualidad se volvió también un sistema de resistencia, pero a mí me sigue preocupando mucho esta idea de qué es el cuerpo y qué son nuestros cuerpos, cuando nuestros cuerpos se convirtieron de algún modo en voces, ¿no es cierto? Y también eso, digo, en términos subjetivos, todo lo que significa socialmente y personalmente, la disponibilidad de nuestros cuerpos a través de las imágenes.
Y una de las cosas que yo vengo trabajando en mis películas, digamos, una de mis grandes preocupaciones siempre fue, o sea, al hacer una película es ¿por qué hago una película? Bueno, intento hacer películas cuando considero que hay algo que no es visible, digamos, ¿no? Como un cine de la invisibilidad, pero en el sentido godardiano, digamos, o en el sentido de lo no hegemónico, ¿no es cierto? Un cine filosófico como en términos de la filosofía en términos de pensamiento, ¿no es cierto? Como un cine de la desobediencia. Y para ser desobedientes hay que acceder al lenguaje, y ahora estamos atravesando un presente que nos arroja a nuevos lenguajes, porque de algún modo estos formatos, si bien el cine siempre se ha modificado, ¿no es cierto? Yo estudié cine en 35 milímetros y después terminé haciendo cine en miles de otros formatos, casi no hice en 35, o sea, el cine tiene esa capacidad, pero ahora estamos, para mí, ante una gran crisis, sin dudas, digamos, ¿no? Lo digo con respecto también al cine, o sea, sin dudas es una gran crisis del capitaloceno, la que estamos atravesando, y creo que el cine tiene una gran responsabilidad frente a esto. Si siempre la tuvo, este es un gran momento donde debe acompañar la singularidad de los cuerpos y yo diría que hasta utilizarlo como herramienta para volver a tener un cuerpo social, porque en este momento la posibilidad de extinción es la del cuerpo social. Albertina, ¿qué pasa particularmente con los cuerpos de las mujeres? O sea, si la historia pasa por el cuerpo y tu trabajo, sobre todo en Las Hijas del Fuego, que ya vamos a abordar más en profundidad, justamente es una reflexión sobre los límites, o más bien la libertad de los cuerpos de las mujeres. Hemos visto en pandemia, no sé cómo será en Argentina, pero al menos en Chile ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar de mujeres que se han visto obligadas a encuarentenarse, por ejemplo, con sus propios agresores. ¿Cuál es tu mirada sobre particularmente los cuerpos de las mujeres durante este encierro? Bueno, creo en ese sentido que tiene un poco que ver con esto que te decía de la pérdida, digamos, de algún modo lo que estamos perdiendo es el reclamo en la calle, las fiestas colectivas, ¿no es cierto? En ese sentido digo el cuerpo social, hay algo de encontrarse con lesotres, digamos, con las otras, con los otros. El movimiento de mujeres, el que había cobrado en los últimos años una fuerza muy, muy particular en toda Latinoamérica, bueno, se ve claramente, digamos, al no tener ese espacio, digamos, de reclamo, al no tener ese lugar de circulación, en términos como comunidad y como movimiento, sino también a mí una cosa que me impacta en mi ciudad, en Buenos Aires, es que cada vez que salgo a la calle me doy cuenta que hay menos mujeres en la calle. Perdimos también, se está perdiendo un poco también ese espacio, porque se volvió, al haber menos gente, al estar las cosas más cerradas, se volvió a una hostilidad anterior para nosotras. Y sí, o sea, por supuesto esto es profundamente preocupante, pero por eso también insisto con esto de la comunidad virtual, digamos, ¿no? Como que, bueno, en este momento estas son las herramientas, este es el lenguaje y esta es la comunicación posible a la que nos arroja esta locura del capitaloceno en la que estamos atravesando. Creo que es un momento de resistencia muy complejo, digamos, porque estamos aprendiendo todo sobre la marcha. Lo bueno es que tú hiciste Las Hijas del Fuego antes de que ocurriera todo esto, y en 2018 ganaste el Festival Bafisi en Buenos Aires, y pudimos verla el año pasado en pantalla grande, y ahora está disponible en Centro Arte TV, Alameda TV, para que puedan ver este foco de películas de Albertina Carri, con quien estamos conversando ahora desde Buenos Aires. ¿Te parece si vamos a revisar algunas imágenes de Las Hijas del Fuego? ¿Nos metemos de lleno en tu película? Dale. Súper.
Antártida, 1968, dice el cartel. Muchos años antes de mi nacimiento. Sin embargo, este lugar no debe haber cambiado casi nada. Hay sistemas que nunca cambian, aunque el tiempo parezca modificarlo todo. La milicia y el clero son lógicas que no tienen solución. Dejan marcas indelebles por siempre. Sus cuerpos son los mismos trajes, los mismos hombres, cargando una historia de fronteras y represión. Pienso en las científicas que desembarcaron acá en 1968. ¿Cómo serían sus cuerpos cuando llegaron aquí aquellas mujeres que ya desafiaban los paradigmas dominantes ejerciendo la ciencia como modo de vida? Somos las nietas, bisnietas, hijas y hermanas de aquellas que pusieron su arte y su cuerpo, su territorio y su paisaje, como herejes antorchas, a iluminar un nuevo cielo. Somos las hijas del fuego. El problema nunca es la representación de los cuerpos. El problema es cómo esos cuerpos se vuelven territorio y paisaje frente a la cámara. Para quienes se vienen integrando a esta transmisión de Centroarte Alameda TV, estábamos viendo imágenes de Las Hijas del Fuego de 2018 de Albertina Carri, con quien estamos conversando a propósito de los cuerpos de mujeres, a propósito de las reivindicaciones y también a propósito de tu sensación, Albertina, de no sentirte representada por las imágenes tradicionales del porno y de las mujeres en el cine. ¿Cuál es tu reflexión respecto de la falta de representación? Bueno, un poco Las Hijas del Fuego surge de esa necesidad, digamos. Por un lado, yo durante varios años, y sigo programando ahora, pero durante varios años dirigí el Festival Asterisco, que es un festival LGBTIQ+, de aquí de Argentina. Ahora, por suerte, solo soy programadora, así que trabajo menos, lo que me alegra mucho. Pero una de las cosas que noté viendo material LGBTIQ del mundo entero es que costaba mucho la representación de las lesbianas en el cine. Es uno de los materiales que más falta de algún modo. Y sobre todo, pues, primero que siempre, digamos, el cine mainstream nos ha representado históricamente como asesinas o como malas, digamos, y luego vienen como ciertos textos reivindicativos de esta identidad, pero que siempre tienen un tono muy dramático, digamos, siempre estamos atrapadas en alguna situación de alto drama. Cosa que no pasa con el cine gay o el cine trans o el cine queer, digamos, siempre tienen grandes momentos de hallazgo, de felicidad, del encuentro con la identidad y de la fiesta y la celebración. Para las lesbianas es como que siempre en el cine todo o es horrible o es costoso, pero es muy difícil el disfrute. Entonces, por un lado, la película nace de esa experiencia y por otro lado nace de otra experiencia que es que yo desde que empecé a estudiar cine, una de las cosas que noté, por eso también, de hecho acá en esta retrospectiva que hace el Centro Alameda, está mi cortometraje, un cortometraje que hice en el año 2000 que se llama Barbie también puede estar triste, o sea que ya tiene 20 años, ya es mayor de edad Barbie, que es una película porno con muñequitos, porque cuando empecé a estudiar cine, una de las cosas que me impactó justamente, y también esto lo podemos unir con lo que hablábamos anteriormente con respecto al cuerpo, es
que todas las primeras imágenes, digamos, lo primero que hicieron las personas, en realidad los hombres, porque la verdad que los primeros que empuñaron la cámara fueron hombres, fue ir al cuerpo. Son, en general, casi todas las cinematografías surgen con primeras imágenes médicas, o sea, se metían adentro de los cuerpos, y pornográficas, ¿no? Pornográficas clandestinas, siempre imágenes prohibidas en aquel momento. Pero esa, digamos, esa curiosidad por el cuerpo es algo que atraviesa toda la humanidad, ¿no? Y esa curiosidad por el cuerpo y por el deseo y por el goce también, podríamos decir, con respecto a lo pornográfico. Ahora, ¿qué pasa con la pornografía mainstream o hegemónica? Históricamente, digamos, el cuerpo de las mujeres en general ha sido utilizado para el goce masculino, y de las lesbianas en particular, más aún, digamos, como que no hay, nunca se retrataba, digamos, el goce de dos mujeres como posible, sino que era un goce para un otro, ¿no? Que en general era un hombre. Entonces, en ese sentido, a mí me dieron muchas ganas de hacer una película donde haya un montón de lesbianas contentas, sin problemas, ni siquiera problemas de plata, no existe. Maravilla. Es una genialidad. Sin problemas, apenas tienen que, bueno, en un momento enfrentarse con algunos problemas con algunos hombres, pero en general están contentas y la pasan bien. Para mí también era muy importante hacer una película de día, que es otra de las condiciones, ¿no es cierto? El porno siempre, o en su mayoría, digamos, es oscuro, o está relacionado también a algo de la noche, pero la noche turbia, las drogas. Bueno, estas chicas, no es que yo tenga nada en contra ni de la noche ni de las drogas, para nada, pero me parecía importante, digamos, trasladar a este grupo que nunca había sido retratado, o en general no había sido retratado de este modo, a esas escenas, digamos, diurnas y alegres y felices y celebratorias, también como una forma de celebrar esa identidad y mi propia identidad, y también una de las cosas que después me di cuenta, la verdad que no lo había notado, pero al terminar de hacer la película dije, claro, pero yo tengo bastante más de 40 años, y es impresionante que nunca, y he visto mucho cine, muchas películas, y es impresionante que nunca me haya encontrado representada en la pantalla, digamos, a mí, a mis amigas, a mi universo. Porque además otra de las cosas, digamos, que también está relacionada a lo que hablaba antes con el cine hace tiempo que hace un juego de verdad, ¿no es cierto? Y también este tiempo en el que vivimos, en el que nos convertimos en imágenes, hay algo de que la mayor de las condenas es no existir en imágenes, ¿no? En un momento donde además todo es imagen. Entonces, esa película, que ya en el momento en que la realizamos era una película y siempre la concebimos como una película política, yo creo que hoy es exponencialmente política, porque además es eso, son mujeres teniendo sexo con alegría, sin drama, que intercambian parejas, intercambian triejas también, no solo el mundo, no solo concebido, digamos, en esta idea bíblica, digamos, de las dos personas que se aman y construyen el mundo, sino el mundo construido realmente en comunidad, y el mundo como un espacio gozoso. Creo que eso es la idea más política que tiene la película. Estas mujeres que en un road movie empiezan a recorrer desde Tierra del Fuego hacia el norte y se van uniendo felices en este camión, esta cosa lesbo feminista, pero muy sorora además. ¿Cómo fue la idea de que fuera un road movie? ¿Siempre te lo imaginaste así o fue ocurriendo a medida que maduraba más el proyecto? Bueno, no, en principio me interesaba mucho también la idea de empezar en el fin del mundo, ¿no? Porque también es algo, como yo, siendo cineasta latinoamericana, en un momento también una de las cosas que me di cuenta es que si bien mi cine tiene y ahora más, gracias a Centro Alameda, tiene más circulación en Latinoamérica,
pero si bien mi cine siempre tuvo circulación en Latinoamérica, siempre tuvo más circulación en Europa, ¿no? Y también eso es algo que siempre me llamó mucho la atención, el cine, digamos, de arte latinoamericano o el cine de autor, de autora, siempre circuló muchísimo más por Europa. Y es algo que me llamó siempre, que me llamaba la atención también en ese sentido de que no tienen muy claro qué son nuestros países, no saben lo que es Chile ni lo que es Argentina. No se dan cuenta que estamos tan al sur y que todos tan lejos. O sea, no tienen conciencia de que para ir a Europa tenemos que volar durante 12 horas, que es un montón de horas de vuelo, es un montón de horas de estar encerrada en un avión. Entonces, me interesaba también un poco como contar algo de ese paisaje, digamos, porque también, digamos, lo que se ve mucho del cine argentino es Buenos Aires, es esa ciudad, es una ciudad bastante europeizada, ¿no? Pues también algo que le pasa, que se comparte con Chile, digamos, ¿no? Santiago es una ciudad muy europeizada, podríamos decir, y el resto del país es bastante desconocido para el resto del mundo, ¿no? Y entonces me interesaba ese recorrido de paisajes, digamos, que vienen de la nieve, de Antártida, además, no de Antártida, digamos, Antártida no llegué a filmar, pero de Tierra del Fuego, además, que es un paisaje tan particular, parece los fiordos noruegos, digamos, podríamos decir, solo es comparable con alguna zona así. Nadie imagina que Argentina y Chile tienen esos paisajes. Es como que el imaginario es otro. Eso por un lado. En mi ingenua, podría decir, idealización de la producción cinematográfica, en realidad yo quería recorrer toda la Argentina, quería empezar al sur y terminar al norte, pero eso hubiese sido muchísimo más caro de lo que ya fue una película porno, o sea, que para película porno es una película bastante cara. Para cine independiente podríamos decir que es una película barata, pero fue una película difícil de hacer también porque no era una película fácil de conseguir productores y convencer. Eso también fue muy curioso, digamos, porque como Las Hijas del Fuego creo que es mi quinta o sexta película y tengo cierto, podría decir, reconocimiento en mi país. Los productores me recibían y me decían, sí, claro, ¿cuál es la próxima película? Y cuando les contaba que era Las Hijas del Fuego me decían, uy, no, Albertina. Pero bueno, vamos a hacerla. Y para mí también era importante lo del movimiento, digamos, gente que está en movimiento, que se mueve por el territorio, que atraviesa, que no solo ve paisajes, sino justamente, que es una de las cuestiones que también trata la película, esta idea de territorio y paisaje, ¿no? O sea, los cuerpos los cuerpos de las mujeres en la pornografía podríamos decir que son paisaje, en cambio la idea de territorio es un lugar que se puede habitar, que se puede cartografiar, que se puede que es una idea, la idea de territorio es algo que yo ya venía trabajando en mi película anterior, Cuatreros, que trabajé el material de archivo, digamos, las imágenes que quedaron como un territorio, ¿no? Y no como una ilustración de las cosas, no una mirada indicial de esas imágenes, lo que no quiere decir un borramiento de la historia para nada, pero exponerlas en otro contexto donde se vuelven un imaginario de época. Recuperar imágenes para ti es recuperar memoria también. Tú buscas ahí donde hay descartes, ahí donde hubo censura, ahí también donde hay unas latas extrañas de los coleccionistas. Me interesa que nos hables de tu trabajo con los archivos, básicamente, y cómo recuperando imágenes vamos recuperando memoria. Bueno, además lo de los archivos tiene otra cuestión interesante con respecto a lo que veníamos hablando, porque en realidad yo empiezo a trabajar archivos porque empiezo a buscar justamente por esta curiosidad o por esta inquietud que me provoca que las primeras imágenes
en las cinematografías de cada región estén relacionadas a la pornografía, digamos, a un porno amateur, es que me empiezo a meter en archivos fílmicos para buscar pornografía de la época clandestina. Un poco también porque hay también otra de las condiciones de lo porno que es curiosa o no tan curiosa, digamos, pensando que justamente es uno de los géneros más patriarcales que existen, uno de los géneros cinematográficos tremendamente imaginado, digamos, como para la domesticación del goce de las mujeres. Entonces, en ese sentido, no es curioso que siempre sea igual, pero una de las cosas que yo quería encontrar era ese parecido en las imágenes, ¿no es cierto? O sea, porque los demás géneros cinematográficos han ido variando a lo largo de la historia del cine, se han ido complejizando. La pornografía es siempre lo mismo, tiene el mismo argumento, el mismo gag, los mismos, el mismo modo de ser filmada, y luego el mismo, podríamos decir, el mismo tipo de sexo neumático, lo que yo llamo sexo neumático, que es la repetición y la repetición al infinito de una misma postura, sea cual sea la postura, y según pasan los años, digamos, como se van, digamos, mostrando más cosas, porque se complejizan las cámaras y porque también se va complejizando nuestras subjetividades. Y en ese sentido yo entonces empecé a trabajar archivo, metiéndome en archivos fílmicos para encontrar esas latas mal nomencladas, ¿no es cierto? Porque además esa es otra de las condiciones, digamos, del cine porno de aquella época, que como era clandestino, en las colecciones en general, cuando llegaban colecciones privadas, había alguna lata rara, y esa lata rara, o que tenía un nombre extraño o no tenía nombre, es que ahí adentro había pornografía amateur, ¿no es cierto?, casera. Y a partir de ese trabajo de meterme en archivos es que me fui entusiasmando con el archivo y me encontré con, empezando a buscar otras imágenes, justamente, digamos, así surge Cuatreros. A partir de ese meterme en archivos, es que empecé a querer encontrar imágenes de los 60, 70, digamos, antes de la brutal dictadura, de la última y brutal dictadura que vivió la Argentina, porque un poco también en esas imágenes, que es lo que creo que de algún modo está retratado en Cuatreros, se ve la construcción de un imaginario, ¿no es cierto? Cómo se va construyendo ese imaginario para llegar a una dictadura, ¿no es cierto? Porque a una dictadura no se llega así como así nomás. hay todo un trabajo previo, delicado, sutil, o a veces no tan sutil, que bien van haciendo los medios de comunicación también, ¿no? Bueno, para quienes se están integrando, estamos conversando con Albertina Carri, directora de Las Hijas del Fuego, de Cuatreros, de Los Rubios, de muchas más películas que ustedes pueden ver en Centro Arte Alameda TV. Y les pedimos, si quieren hacer algún comentario, pregunta, estamos aquí para escucharlos. El año pasado, Albertina, además de hacer el foco presencial en Cine Arte Alameda, hicimos una entrevista con el agente cine y ahí comentamos contigo, tú me planteabas tu interés en ser parte de la historia del porno, de alguna manera en disputarle a ese género esta otra mirada. Y en ese sentido, el post-porno, ¿es para ti una posibilidad válida o más bien quieres insertarte en el género tradicional con esta otra mirada? Bueno, a mí el post-porno me interesa como
como arte de la disidencia, digamos. Me interesa como discusión académica también, y me interesa como pensamiento, ¿no es cierto? Creo que es un pensamiento sobre lo porno que rompe con lo porno. Pero en ese sentido, digamos, yo, si bien a las hijas del fuego a veces la llaman posporno, y la pueden llamar como quieran, digamos, yo no voy a intervenir en esa manera de nombrarla o de nomenclarla, yo prefiero llamarla pornográfica, porque me interesa, en ese sentido, me parece que es mucho más subversivo pensar que una lesbiana latinoamericana hace pornografía. Digamos, es como que también hay algo, digamos, donde si es una película donde hay un montón de mujeres gozando libremente y celebrando su sexualidad y celebrando su cuerpo y celebrando su forma de vida, entonces se la quita de ese espacio, digamos, de género cinematográfico, y se la lleva a no porque el posporno sea menor, digamos, para nada, no creo que sea menor, creo que es un otro género. Y como yo soy directora de cine, por sobre todas las cosas, me parece interesante ubicarme como pornógrafa. ¿Les parece si vemos unas imágenes rapiditas de Barbie? Porque eso tiene mucho que ver con Las hijas del fuego, y fue hecha hace bastantes años ya. A ver si vemos un poquito de Barbie. Me separé de Barbie. Quiero vivir contigo. ¿Cómo que te separaste? Sí, la eché de casa, pero no importa. Quiero que te mudes hoy mismo. Te voy a buscar. No, Ken, no. Por Facebook o no sé qué wea por ahí, ¿cachai? Bueno, Barbie podría haber sido la precuela de Las hijas del fuego en versión monitos o en versión muñequitas. ¿Qué pasó? ¿Cómo se maduró esta idea durante tanto tiempo? O sea, tú tenías la idea de hacer porno, pero empezaste como a experimentar primero con los muñequitos hasta que estuvo madura la idea y hubo un imaginario contextual, sociocultural, que permitió hacer esta película porno con mujeres de carne y hueso y no ya con muñequitas. ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, sí, yo creo que Barbie es la precuela de Las hijas del fuego, sin dudas. O sea, yo en el momento en que hice Barbie tenía la fantasía de hacer una película porno. No sé si Las hijas del fuego, no era Las hijas del fuego, claramente, pero sí una película porno con personas reales. Pero la verdad es que hace 20 años, primero que las chicas de Las hijas del fuego apenas tendrían 4 o 5 años, ¿no es cierto? O sea, realmente no hubiese podido conseguir, para mí, digamos, la clave para hacer Las hijas del fuego fue la aparición del casting, digamos, en el momento en que supe que había todas esas mujeres que aparecen en la película, estaban dispuestas a hacer una película porno militante, digamos, que había una disponibilidad y un pensamiento para hacer una película porno en estos términos. Es que recién ahí, digamos, me senté y escribí el guión de Las hijas del fuego. Antes de eso me parecía que yo también iba a caer en la misma trampa del porno, digamos, ¿no? Que iban a venir a hacer la película por dinero, lo que no está mal, digamos, porque de algo hay que vivir y cada una vive lo que quiere o puede, más bien, en este sistema en el que vivimos. Pero sí no me resultaba cómodo a mí ese lugar, digamos. Sí me parecía que tenía que ser un otro tipo de convivencia y un otro tipo de horizontalidad para hacer la película. Y de hecho por eso también es por eso el comienzo de la película, los títulos, digamos, son
un mar de nombres de mujeres, que somos todas las que participamos de la película, ya bien dentro de la pantalla o fuera de la pantalla, pero eso, sin jerarquías, digamos, como se suelen poner los títulos de las películas, ¿no? Porque realmente esa fue la posibilidad de hacer la película. La aparición de este grupo de lesbianas militantes convencidas por visibilizar los modos de vida y los goces de determinados cuerpos. Muy jugadas las chicas que trabajaron como actrices ahí. Hay una joven directora y también sonidista que yo no sabía que había trabajado contigo, Mercedes Gaviria, que tuvimos la posibilidad de conversar con ella a propósito de otro conversatorio. ¿Cómo fue el aporte de una chica tan joven también a cargo del sonido? Bueno, igual el equipo de Las Hijas del Fuego son todas muy jóvenes. Eso fue muy, muy genial, digamos, tanto actrices como técnicas. De hecho, me acuerdo en un momento que estábamos buscando una locación, nos cruzamos con alguien que alguien me conocía de la facultad, no sé cuánto, y yo tenía en el auto como a 3 técnicas de la película y dije, claro, en ese momento en que yo estaba en la facultad, ustedes que estaban empezando primer grado a leer y a escribir, y me dijeron no, estábamos en pañales todavía. Es inolvidable ese momento y me pareció muy enternecedor y para mí fue una impronta una de las potencias vitales también de la película, ¿no? Esa convicción por el porno, por el cine, ¿no? También, porque no solo las chicas que actuaban, digamos, y también eso, el grupo que me acompañó como técnicas, eso, era un grupo realmente en su gran mayoría muy jóvenes. Mechi fue uno de los grandes hallazgos de la película. Yo es una de mis técnicas favoritas del cine argentino. Es una grandísima sonidista de una sensibilidad muy, muy particular y muy especial con respecto al sonido, pero no solo con respecto al sonido, sino tiene una concepción de lo cinematográfico muy profunda, Mechi, ¿no? Y no piensa solamente, digamos, en su rubro, sino en la concepción total de la película. Entonces, en ese sentido, es una gran aliada para hacer películas. Igual no lo quiero comentar tanto porque no quiero que se vaya con otras. Bueno, como tú trabajas tanto con mujeres jóvenes, no sé si has notado un movimiento, no sé si llamarlo así, de jóvenes realizadoras latinoamericanas que están haciendo un trabajo muy interesante en el documental particularmente, mezclando de alguna manera aquellos aspectos que tienen que ver más con lo íntimo, con lo personal, con una línea más política. No sé si has podido ver más obras en esa línea o no. Supongo que sí, porque además porque además de mis películas también trabajo bastante, por lo menos este año, y en los años anteriores también, como en laboratorios y leyendo proyectos de otras partes, digamos, de Latinoamérica, y así que sí, he tenido, digamos, creo que no es solamente un movimiento específico con respecto a la memoria y a lo íntimo y a lo personal, sino que me parece que, que hay, antes de Mechi yo trabajé varios años también con otra gran sonidista aquí en Argentina, que es Jessica Suárez, que es la sonidista de Los Rubios, pero son de las primeras mujeres sonidistas, digamos. Cuando yo empecé a trabajar en cine, que lo primero que hice fue, en realidad fui técnica también y trabajaba como foquista, que es
casi una profesión en extinción, pero cuando yo empecé, no soy tan mayor, si bien tengo más de 40 largos, era la tercer foquista del país, ¿no es cierto? Entonces, en los últimos 20 años, lo que se ha modificado, digamos, la estructura de un medio como el cinematográfico es enorme, como se ha modificado el mundo, ¿no? Más allá de la pandemia y la crisis, digamos, las mujeres estamos ocupando un montón de otros espacios, así que me alegra y celebro que cada vez haya más directoras jóvenes o no tan jóvenes latinoamericanas. Estamos conversando con Albertina Carr. Ustedes pueden encontrar un foco de su filmografía en Centro Arte Alameda TV. ¿Te parece si nos metemos a los temas de memoria y derechos humanos? La falta de representatividad que tú has sentido, ya sea en el porno, también la has sentido en materia de documentales o de filmes vinculados a la memoria y los derechos humanos. Los quería invitar a ver algunas imágenes de justamente Los Rubios, para que hablemos de esta película. Me cuesta entender la elección de mamá. ¿Por qué no se fue del país? Me pregunto una y otra vez. O a veces me pregunto por qué me dejó aquí, en el mundo de los vivos. Y cuando llego a esta pregunta me revuelve la ira y recuerdo, o eso creo, a Roberto, mi padre, y su ira o su labor incansable hasta la muerte. ¿Dónde están las almas de los muertos? ¿Comparten sitio todos los muertos o los asesinados transitan otros lugares? ¿Las almas de los muertos están en los que venimos después? ¿En aquellos que intentamos recordarlos? Y ese recuerdo, ¿cuánto tiene de preservación y cuánto de capricho? Bueno, ahí estábamos viendo Los Rubios, que es una película documental, que es un caso de estudio, podríamos decir, en varias universidades del mundo. ¿Cómo decidiste hacer una película sobre derechos humanos? Tú eres hija de detenidos desaparecidos, con una visión tan alternativa y tan distinta a lo tradicional que habíamos visto en este género. Bueno, Los Rubios es de 2003. Y también, evidentemente, a mí el no me estimula, ¿no es cierto? Hay algo, digamos, donde encuentro algo del lenguaje, podría decir, porque la verdad que también es una película que surge de una impresión que yo tenía como hija de desaparecidos, donde sentía que no se me estaba representando, digamos. En ese sentido, digo, es como complejo también esto, porque o sea, mi historia personal es una historia personal, por supuesto, pero también es una historia nacional y es una historia global, pero que bueno, es algo que también te vas dando cuenta a medida que vas viviendo, digamos, a lo largo de la aventura de la vida, podríamos decir. Pero una de las razones por las que yo en aquel momento decidí hacer Los Rubios, que además otra de las cosas que debo aclarar, en el momento en que yo decido hacer Los Rubios, no tengo claro que lo que estoy haciendo es Los Rubios, la película que luego se define como tal. En principio yo lo que comienzo a hacer es una investigación, porque por estas razones, digamos, porque quiero entender a través de la cámara y a través del relato cinematográfico de qué se trata, digamos, una identidad quebrada o un yo partido, digamos, como puede ser, como es el mío, ¿no es cierto?
En realidad arranca a partir de esa idea podría decir, de la disociación, ¿no? Por eso aclaro esto de la historia personal, pero también la historia nacional. Porque para mí, o sea, yo un poco como que lo que crecí con esa especie de disociación de, bueno, esto es totalmente público, entonces todo el mundo habla de esto, todo el mundo cree que lo sabe, lo conoce, los diarios, las noticias, los documentales, pero en realidad nadie está hablando de ese dolor personal que significa no solo la orfandad, sino la orfandad en esos términos de violencia, ¿no? A lo que fui arrojada por la historia de un país salvaje. Salvaje en el peor de los sentidos, ¿no? O sea, en realidad extremadamente civilizado en el momento en que comete esos crímenes. Entonces, un poco cuando empiezo a llamar a amigos para hacer la película, lo que les digo es, vamos a iniciar una investigación sobre la ficción de la memoria, porque esa es una de las ideas con las que yo crecí y me crié, digamos. Escuchaba a mis tías hablar de mis padres, a mis tíos, a mis hermanas, y todo iba variando, los relatos, según mis edades, según según también los cambios sociales y políticos del país, ¿no es cierto? Porque además, digo, inmediatamente luego del secuestro y posterior asesinato de mis padres, en un principio no se sabía qué era lo que había sucedido, en un principio tampoco se me explicaba dónde estábamos parados, tampoco los adultos que me rodeaban tenían muy claro. Entonces, bueno, a partir como de todas esas inquietudes es que iniciamos esta búsqueda con este grupo de amigos y luego surge finalmente Los Rubios, que es justamente un título que sale de una entrevista que estamos haciendo en el barrio donde secuestran a mi madre y a mi padre, al cual yo no había vuelto nunca más, una vez solamente me habían llevado a los 12 años, una cosa así, a ver la casa que había quedado arrasada. Vamos al barrio en realidad a filmar una escena con la actriz, es una actriz que me representa, que hace de mí en la película y que lo anuncia, y cuando llegamos ahí una de las vecinas nos ve con la cámara y empieza a contar el secuestro de mis padres, ¿no? Y empieza a contar lo que había sucedido, cosas que nosotros no sabíamos, digamos, que iba a pasar, no sabíamos que todavía vivían las mismas personas ahí o que lo iban a contar. Y en ese momento en que lo cuenta, la vecina nos describe a mis padres, a mis hermanas y a mí como Los Rubios. Y entonces yo ahí es que encuentro esto que venía buscando, que es la idea de la ficción de la memoria, ¿no es cierto? Porque como no verán, lo único que tengo de rubio es este mechón, que en realidad es falso, claramente es falso. O sea, yo soy rubia y nunca fui rubia. Pero en el barrio la vecina nos recordaba como rubios, o sea, también hay cierta idea con respecto a eso, hay algo del fracaso del proyecto político de mis padres intelectuales que se van a vivir a un barrio obrero para hacerse pasar por obreros, pero la vecina nos veía claramente como gente de otra especie, podríamos decir. Entonces, ahí es que encuentro ese título, pero no solo encuentro ese título, sino que encuentro esto que ya me había planteado en la película, que era esta idea de la ficción de la memoria. Y por otro lado, toda la batería de recursos que presentan Los Rubios, que es animación, tiene animación, ficción, documental, una actriz que me representa y anuncia que me representa y dice yo hago de Albertina Carri y en esta película, y luego también aparezco yo, pero dirigiendo. Todo eso tenía que ver con cierto distanciamiento que yo buscaba, o sea, porque un poco una de las cosas que a mí me molestaban o que en las que no me encontraba representada de todos estos documentales anteriores, era esta idea, digamos, en general el camino que hacían esos documentales era ir
de lo público a lo privado, ¿no es cierto? Como, bueno, esta es la gran historia, los desaparecidos, la dictadura, y después iban a una historia mínima de un padre, una madre, una familia, y ese era el momento donde se volvía lacrimógena la película. Yo lo que quería era irme de la catarsis, digamos, no quería que los espectadores hagan catarsis, sino exponerlos a la experiencia de vivir con eso, ¿no? O sea, que no es, porque si no, como que hay algo también de la idea de lo doloroso, que se llora un rato y pasa. Y en realidad acá lo complejo es que hay una convivencia de por vida con respecto a esa historia, pública, privada, nacional, global, personal, y etcétera. ¿En qué momento, Albertina, perdona, decidiste incorporar la respuesta del INCA, del Instituto Cinematográfico Argentino, dentro de la película, cuando ellos al principio no te apoyaron con la película porque esperaban otra cosa de un testimonio de una persona como tú, digamos, que hablara de los padres como personajes públicos, algo así, como pauteándote la memoria de alguna manera? Sí. Justo esa escena la volví a ver hace poco porque tuve que hacer un trabajo, tenía que escribir algo sobre esa película y no me la acuerdo tanto porque la hice hace muchos años, no me la acuerdo toda, y volví a ver esa escena y me gustó mucho la escena porque en realidad se me ocurrió en el momento en que, o sea, por supuesto no me llegó el fax en ese momento que filmamos la escena, ¿no es cierto? Imagínate el fax. Además, es una antigüedad total el fax. Bueno, por ejemplo, a las técnicas de las hijas del fuego habría que explicarles qué es un fax, porque creo que no lo conocen. Nosotras conocemos eso. Es una tecnología obsoleta que duró nada, ¿no es cierto? Además, es como fue. Bueno, en el momento en que nos llega la nota del Inca, que no recuerdo realmente cómo llegó, si por correo, o sea, email no existía claramente, o sí, ya existía, pero no, bueno, no recuerdo. Pero todavía se usaba el fax, así que hicimos la escena con el fax, porque era como lo más cómodo para que llegue en el momento, y era el chiste de llega en el momento y nos ponemos todos a discutir sobre esta nota. La verdad es que lo primero, cuando llegó la nota de rechazo, por supuesto que me dio indignación, ¿no es cierto? Fue como un momento indignante que dije, bueno, esta gente no entiende nada, y además, pero después releyéndola, un poco como esto también de lo que te comentaba de la vecina, o sea, al principio, cuando la vecina dijo los rubios, yo no caí en la cuenta que estaba diciendo los rubios y que estábamos hablando de la ficción de la memoria. Fue algo que después de ver muchas veces la entrevista, entendí que estábamos diciendo lo mismo de algún modo. Con el fax me pasó algo similar, digamos. En el momento en que me llega el fax, primero me da una bronca bárbara porque rechazan la película y porque no están entendiendo la película, pero después cuando lo empiezo a leer más minuciosamente y comprendo que no solo la están rechazando, sino que me están pidiendo que haga una película específica, ahí también es que la idea de la película cobra un valor político mayor, ¿no es cierto? Porque es casi como también lo que me están pidiendo es que no cambie ese discurso de la generación anterior, que era lo que yo estaba haciendo. Entonces, en ese sentido, es que me parece una escena muy valiosa, porque además nosotros discutimos el fax, hacemos chistes sobre el fax, y esa escena termina con una frase que es totalmente improvisada, digamos, no es una escena ensayada, sino que eso realmente es documental, que yo digo, bueno, vamos a trabajar. Y me parece un gran momento. Y han pasado tantos años y sigue tan vigente, por supuesto, el tema de la memoria. Escuchamos declaraciones de Duhalde en tu país, realmente impresionante. Así es que hay que seguir trabajando justamente sobre estos temas. Aprovecho para pasar un pequeño aviso. Nosotros en el Agente Cine vamos a hacer un taller de crítica y cine feminista, o sea, de cine y crítica feminista, donde vamos a hablar también de tu filmografía. Así que estamos ahí en alianza con el Cine Arte Alameda. Bueno, Albertina, yo creo que ya estamos la hora. Te agradecemos mucho haber conversado con nosotros después de tanto tiempo, o sea, después de un año. Lo hicimos presencialmente, ahora lo hacemos por esta vía.
No sé si quieres invitar a la gente a ver este foco en Cinearte Alameda TV. No, bueno, los invito a ver toda la programación de Cine Arte Alameda, porque más allá de mis películas, que las puedo recomendar, pero además vi la programación y realmente tiene una programación excelente, así que agradezco, primero me siento muy orgullosa de ser parte de ese catálogo y en segundo lugar agradezco que exista ese catálogo. Felicitaciones a Centro Arte Alameda y muchas gracias Marisol por este tiempo y la entrevista. No, un lujo volver a hablar contigo y ya saben, pueden ver Los Rubios, Los Hijos, Las Hijas del Fuego, bueno, toda la filmografía que hemos revisado aquí con Albertina. Nos estamos viendo y entren a Centro Arte Alameda TV. Muchas gracias, buenas noches. Albertina, gracias. Chau. Chau, chau. La única película que se filmó sobre el tema y está